Hola, bienvenidos al tema 2 de Estructuras 2 de la asignatura 20366 de la Universidad de las Islas Baleares. En este tema vamos a tratar la seguridad estructural. El guión que vamos a seguir durante la clase van a ser las exigencias básicas, el método de los estados límites, la seguridad estructural, las causas de inseguridad y probabilidad de colapso, las acciones, entendiendo las acciones y las combinaciones de las mismas, y la aptitud en servicio. Toda estructura debe cumplir unas exigencias básicas. ¿Cuáles son esas exigencias básicas? Bueno, pues están definidas en el documento básico de seguridad estructural del Código Técnico de Edificación en nuestro país, y el objetivo o requisito básico es la seguridad estructural. Es un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles durante su construcción o su uso previsto, siempre refiriéndonos a la estructura. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán y construirán y se mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada. Para cumplir con todos estos aspectos, hay una norma establecida, que son los documentos básicos del Código Técnico de Edificación, entre los que se encuentran el documento básico de seguridad estructural, el documento básico de seguridad estructural de acciones en la edificación, el de cimientos, el de acero, el de fábrica y el de madera. Por otra parte, para las estructuras de hormigón existe otro documento que es la instrucción de hormigón estructural vigente, en este caso actualmente es la del 2008, que nos servirá para saber qué aspectos debemos de cumplir a la hora de proyectar, dimensionar y mantener una estructura. Aquí está el resumen de las normativas y prescripciones aplicables en función de lo que estemos estudiando. Si estudiamos las acciones en la edificación, utilizaremos el documento básico de seguridad estructural de acciones en la edificación, cimentaciones, el documento básico de seguridad estructural de cimientos, así sucesivamente para acero, fábrica, madera y seguridad en caso de incendio. También deberán tenerse en cuenta las especificaciones en las normativas de la norma de construcción sismorresistente del 2002 y la EHE para el hormigón. Tenemos dos exigencias básicas, una que es la resistencia y estabilidad de la estructura, que debe ser adecuada para que no se generen riesgos indebidos, de forma que mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles que va a recibir la estructura durante su construcción y vida. Y por otra parte, tenemos que cumplir con la aptitud en servicio. Es decir, esa estructura debe mantener su capacidad de promover o de pervivir el uso previsto del edificio durante toda el periodo de tiempo que se considere que el edificio va a estar en uso. Si desarrollamos un poco las exigencias básicas que pretendemos que tenga la estructura, podemos plantearlo en los siguientes aspectos. Por una parte está la comprobación estructural, en la que debemos determinar las situaciones de dimensionado. Hay que prever la carga que suponga el uso de la gente del edificio, el viento al que esté sometido el edificio, la nieve a la que esté sometida la cubierta del edificio cuando ésta se deposite y quede durante un tiempo determinado encima de esa cubierta, el sismo, etc. Por otra parte, hay que determinar las acciones que se deben tener en cuenta con modelos adecuados. Y por último, hay que verificar que para situaciones de dimensionado que hayamos tenido en cuenta no se sobrepasen los estados límites. Los estados límites veremos que más adelante a qué se refiere este concepto de estados límite, que es fundamental para el tema de hoy. En las verificaciones se tendrán en cuenta los efectos del paso del tiempo. Por ejemplo, podemos tener en cuenta la corrosión en el acero o el tiempo de carga al que esté sometido una estructura de madera. Esto afectará tanto a la aptitud en servicio como a veces a la aptitud resistente de la propia estructura. Las situaciones de dimensionado se clasifican principalmente en persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso, transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo limitado. Esto puede ser el tiempo en el que alguien cambia unas instalaciones en cubierta o cambia unas instalaciones, aunque no sean en cubierta, o en el proceso de ejecución de la obra de la propia estructura. Y también tenemos
otra situación de dimensionado que consideramos extraordinario, que se refiere a unas condiciones excepcionales en las que se pueden encontrar las estructuras como, por ejemplo, acciones accidentales. Para todo ello vamos a tratar de utilizar el método de los estados límite. El método de los estados límite se basa fundamentalmente en lo que se puede observar aquí arriba, que las solicitaciones tienen que ser menores o iguales a las resistencias. Esto garantiza que no dejarán de cumplirse las funciones para las que se ha proyectado la estructura durante toda su vida útil. Y tenemos dos tipos de estados límites. Se clasifican como estados límites últimos todos aquellos estados que, de ser superados, constituyen riesgos para personas, otros seres vivos o el medio ambiente, por el colapso total o parcial de la estructura. Los estados relacionados con pérdidas materiales se suelen asignar a la misma categoría. Y luego, por otra parte, tenemos los estados límites de servicio, que son todos aquellos estados que, de ser superados, afecten al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento para la explotación de la estructura prevista, es decir, cuando una estructura deja de funcionar para lo que fue prevista porque se ha deformado demasiado o porque vibra demasiado, pues esa estructura ya no cumple el servicio para el que fue proyectada. Y por otra parte, hay un estado límite de servicio referente a la apariencia en obra. Las deformaciones y mecanismos de deterioro o la inseguridad aparente que puede generar una estructura también afecta a su uso. No es factible que una estructura muy deformada, aunque no tenga riesgo de colapso, esté en funcionamiento, porque los usuarios de esa estructura no van a sentirse seguros al verla tan deformada. Por lo tanto, siguiendo con esta división, dimensionaremos por el método de los estados límite y para la capacidad aportante tendremos en cuenta los estados límites últimos y para la actitud en servicio los estados límites de servicio. Los estados límites últimos, que simplificaremos cuando escribamos con las tres letras de las iniciales, ELU, son los estados asociados con el colapso total o parcial de la estructura, como ya hemos dicho, o con formas similares de fallos estructurales. Este tipo de estado puede ser debido al agotamiento de las secciones por sobrepasar tensiones máximas admisibles o a un fallo del equilibrio general o a la inestabilidad de una forma. Como por ejemplo el pandeo, que ya estudiasteis en Estructuras 1 el cuatrimestre pasado, o por la fatiga de acciones variables reiteradas. Una estructura no tiene por qué aguantar lo mismo bajo un ciclo de carga que bajo 2 millones de ciclos de la misma carga. Probablemente esa estructura que sobre un ciclo de carga aguanta una carga, digamos, C, si sometemos a esa estructura a 2 millones de ciclos de un 60% de la carga C, probablemente esa estructura también colapse debido a la fatiga del material. Eso sí, el material tiene fatiga, claro. Por lo tanto, son estados límites últimos, los estados límites últimos de equilibrio, de agotamiento por solicitaciones normales, de agotamiento por solicitaciones tangenciales, de inestabilidad o pandeo y de fatiga. Por otra parte, tenemos, como hemos comentado antes, los estados límites de servicio. Y se pueden definir como los que tienen origen en la aparición de fisuras o de deformaciones excesivas de los elementos de la estructura, giros o flechas, o la aparición de vibraciones en los forjados, estas vibraciones excesivas para el uso al que está destinado ese forjado. Entonces, según lo comentado, tenemos una clasificación de los estados límites de servicio que podemos decir que son los de deformación, los producidos por vibraciones y los estados límites de servicio de fisuración. Esta fisuración excesiva está normalmente asociada a estructuras de hormigón. En estructuras de madera y de acero, que trabajaremos en este curso, no lo vamos a tener en cuenta. Por lo tanto, en este curso nos centramos fundamentalmente en el dimensionado peritaje o comprobación a estado límite último por agotamiento, por solicitaciones normales, solicitaciones tangenciales, que normalmente en general tendremos en cuenta las de cortante, pero también evaluaremos de forma menos profunda las de torsión, el estado límite último por pandeo y el estado límite último de equilibrio, que va implícito en el planteamiento de los casos de estudio presentados durante el curso. En lo que hace referencia a los estados límites de servicio, estudiaremos la vibración y la deformación, y las fisuraciones las dejaremos para
la siguiente asignatura de estructuras, estructuras 3, que trata sobre el hormigón estructural. Una vez definido el método de los estados límites últimos, vamos a pasar a hablar de la seguridad estructural. Debe existir un compromiso lógico entre la seguridad suficiente y un coste adecuado. Un ejemplo claro de esta realidad es la altura que le deberíamos dar a un dique que soportase el empuje de las olas. Bueno, sabemos que un dique de 100 metros de altura, pues probablemente durante toda su vida útil no habría ola que pasase por encima. Pero claro, el coste de ese dique sería exagerado. Y si hacemos, sin embargo, un dique de 20 centímetros de alto, pues bueno, el coste del dique es muy, muy bajo, pero su resistencia o su capacidad de proteger las embarcaciones que estén dentro del abrigo de ese dique, pues claro, es mínima. Entonces, al final nos enfrentamos a un problema estructural que además tiene muchas variables que son aleatorias o inciertas. Por ejemplo, los valores de las cargas y otras acciones, pues a priori no siempre sabemos exactamente cuál es el valor de la carga. La resistencia de los materiales, tampoco sabemos exactamente la resistencia del material que estamos utilizando. Tenemos un mecanismo para evaluar de forma aproximada qué resistencia tiene. Y para todo ello vamos a utilizar la probabilidad. Entonces, bueno, también tenemos dudas sobre la geometría exacta y sobre los métodos de cálculo, pero lo que sobre todo hay que evitar son errores groseros no cubiertos por la normativa, lo que podríamos decir errores de bulto, por no haber tenido en cuenta factores que son obvios que van a entrar en juego durante la vida útil de la estructura. La finalidad del cálculo, por tanto, es comprobar que la probabilidad de que la estructura quede fuera de servicio, es decir, que alcance un estado límite, dentro del plazo previsto para su vida útil, se mantenga por debajo de un valor determinado que se fija a priori. Sabemos que a nivel teórico se puede calcular un factor de seguridad que conducirá a un menor coste generalizado. Para hacer este análisis, primero vamos a definir una serie de variables. Tenemos por una parte el coste inicial de una estructura y el coste de mantenimiento de una estructura. Y por otra parte tenemos la prima del seguro, que está relacionada con la reconstrucción y daños que habrá que salvaguardar o pagar si esta estructura falla. Bien, el coste inicial y el coste de mantenimiento tienen una relación con el factor de seguridad de la estructura muy claro. A menor coste inicial y coste de mantenimiento, menor factor de seguridad. Cuanto más coste inicial y coste de mantenimiento tenemos, mayor factor de seguridad tenemos. Por otra parte, la relación entre las primas de seguro y este coste inicial y coste de mantenimiento es inversa. Cuanto menor sea el coste inicial y coste de mantenimiento, mayor será la prima del seguro. Y el coste total de esa estructura será el coste inicial más el de mantenimiento, más esta función de aquí, que es el de las primas de seguro. Todo sumado es esta función que podemos observar aquí y de la que también podemos observar que hay un mínimo. Ese mínimo es, a nivel teórico, el factor de seguridad que conducirá a un menor coste. Este factor de seguridad conduce a un menor coste. En las estructuras ordinarias de edificación se plantea que el coeficiente, la probabilidad de colapso que podamos tener para estado límite último es de 10 a la menos 6. Y sin embargo, la probabilidad de fallo en servicio, es decir, la probabilidad de que superemos un estado límite de servicio, sea de 10 a la menos 4. Siempre deben tener en cuenta que estos son valores teóricos. Muy buenas. Antes de continuar con el tema 2, lo que quiero hacer es un pequeño paréntesis para explicar de dónde vienen estas funciones de probabilidad, las campanas de Gauss, y qué es lo que están representando. Lo que quiero explicar aquí es un ejemplo en el que ensayamos una serie de probetas de acero, en donde las ensayamos a tracción y medimos su resistencia a tracción. Entonces, esa resistencia de tracción en megapascales o newtons milímetro cuadrado la disponemos en horizontal y luego
en horizontal disponemos una serie de intervalos. Por ejemplo, este intervalo de aquí, desde el 510 al 520, sería el número de probetas que rompen en ese intervalo. Entonces aquí veríamos que, por ejemplo, hay 10 probetas que rompen de 510 a 520 megapascales. Y hay, por ejemplo, 25 probetas que rompen de 520 a 530 megapascales. Esta forma de representar una población se llama histograma. Y este histograma, si tenemos una curva normal de población, normalmente se aproxima mediante una curva de Gauss, que es la curva que utilizamos para sacar los valores característicos. Fijaos que los valores característicos que utilizaremos serán aquellos que el 5% de la población esté por debajo de ese valor característico, o el 95% de la población, es decir, de aquí hacia aquí, toda esa población, el 95% de la población está por debajo de ese valor característico. Por eso quiero que entendáis de dónde vienen estas campanas, que no son más que la representación de una serie de ensayos en ciertos materiales que pueden ser madera, hormigón o acero. Tenéis que entender que se tiene que utilizar la probabilidad. No podemos ensayar todos los materiales que llevamos a la construcción, porque todos los materiales que llevamos a la construcción, cuando los ensayamos, son ensayos destructivos. Entonces, no hay manera de ensayar un 100%. Entonces, tenemos que ensayar una muestra suficientemente representativa de los materiales que llevamos para hacer una estructura, y de forma probabilística sacar un valor característico de la resistencia de los materiales, así como sacamos un valor característico de las solidificaciones en las estructuras. Ahora vamos a pasar a continuar con el tema 2. Cuando analizamos la seguridad estructural, las variables estudiadas son realmente funciones de probabilidad, aunque se trabaja sencillamente con valores característicos. Si se trabajara con valores medios, la probabilidad de error sería demasiado elevada. Bien, ¿qué es un valor característico? Bueno, pues si evaluamos, por ejemplo, las solicitaciones que se producen en un determinado aspecto de una estructura, pues aquí podríamos poner en el eje vertical las solicitaciones y en el eje horizontal las veces que se producen esas solicitaciones. Si esas veces que se producen las solicitaciones las dividimos entre las solicitaciones totales, tendremos un tanto por uno de las veces que se producen las solicitaciones. Dicho de otra manera, esta campana viene a expresar que la mayoría de las veces, o muchas veces, tenemos el valor que podríamos determinar como medio. Y lo que llamamos valor característico en este caso, en las solicitaciones, es este valor de aquí, que sabemos que el 95% de las veces, es decir, el 95% del área debajo de esta campana, está por debajo de este valor. Es decir, el 95% de las veces la solicitación es menor a ese valor que llamamos solicitación característica. Por contra, las resistencias, podemos hacer el mismo análisis de plantear las resistencias con respecto al número de veces que ocurren esas resistencias, y la resistencia característica es una resistencia que el 95% de las veces las resistencias son mayores a ese valor que llamamos resistencia característica. Con estos valores característicos vamos a pasar a la pizarra para plantear un poco qué análisis hacemos para asegurar la seguridad. Bien, para analizar la seguridad estructural lo que tenemos en cuenta es que, como hemos dicho, tenemos las solicitaciones y las resistencias. Si las ponemos dentro de la misma gráfica, las solicitaciones, podemos ver que este valor, que llamamos solicitación característica, el 95% de las veces las solicitaciones no superan este valor de solicitación característica. Y si analizamos las resistencias y planteamos la resistencia característica, el 95% de las veces tenemos una resistencia característica mayor que la que llamamos resistencia característica. Bien, si sabemos o si planteamos que las solicitaciones características son menores o iguales que las resistencias características, este valor lo vamos a tener en el mismo punto, y el solape de las áreas que representan las solicitaciones y las resistencias solo es este que está rayado aquí. Si lo hiciésemos con resistencias medias y solicitaciones medias, fijaos que
la cantidad de veces que habría solape, es decir, que las resistencias fuesen menores que las solicitaciones, por lo tanto, se produciría un riesgo de colapso importante, o prácticamente seguro, si eso fuese totalmente cierto. Si utilizamos las solicitaciones medias y las resistencias medias, daos cuenta que la probabilidad de que las solicitaciones, que son las azules, estén por encima de las resistencias, o más a la derecha que las resistencias, que sean mayores, fijaos que el área en donde se produce este solape es muy elevado. Por lo tanto, no podemos en general dimensionar con solicitaciones medias que sean menores que las resistencias medias. Esta figura está planteada suponiendo una mayor dispersión en las solicitaciones que en las resistencias. Si fuese al revés, probablemente la zona rayada sería la de la izquierda. Este tipo de enfoque, en donde utilizamos valores característicos, nos es válido para los estados límites de servicio, en donde no hay riesgo de pérdida de vidas humanas o grandes pérdidas materiales. Sin embargo, para los estados límites últimos no aplicamos este planteamiento, sino que aplicamos otro planteamiento semiprobabilístico. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, las solicitaciones y las resistencias son las mismas, los valores característicos son los mismos, pero no aseguramos que el valor característico de las solicitaciones sea menor o igual que el de las resistencias. Queremos todavía que haya incluso menos solape. Un momento. Queremos que haya menos solape, como os estaba comentando. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Pues el valor característico de las solicitaciones lo multiplicamos por un coeficiente de mayoración de cargas, gamma sub f. Y tenemos las solicitaciones que llamamos de cálculo, S sub d. Ese valor de S sub d se encuentra en horizontal aquí, en este eje de aquí. Y por otra parte, las resistencias... no utilizamos la resistencia característica, sino que utilizamos la resistencia de cálculo. La resistencia característica la dividimos por un coeficiente de minoración de resistencia de los materiales y obtenemos la resistencia de cálculo del material. De tal forma que las solicitaciones las hemos llevado hacia la derecha, o el valor que comparamos, y las resistencias, o el valor que comparamos de las resistencias, lo hemos llevado hacia la izquierda. Y este solape, cuando aseguramos que las solicitaciones de cálculo son menores o iguales, en este caso, en esta gráfica están planteadas como exactamente iguales, es el mismo valor, que las resistencias de cálculo, las solicitaciones de cálculo son menores o iguales que las resistencias de cálculo, este solape que tenemos aquí es menor que el que tenemos aquí, porque hemos hecho gráficamente lo que tenéis aquí, que es que las solicitaciones las hemos aumentado y las resistencias las hemos reducido por unos coeficientes de seguridad determinados para las fuerzas y para los materiales. Como hemos visto en la pizarra, pues por tanto lo que estamos evaluando es el solape que existen entre las funciones de probabilidad de las solicitaciones y la función de probabilidad de las resistencias. Ese solape lo limitaremos más o menos si estamos hablando de estados límites de servicio o estados límites último. Aquí hay un resumen de lo que os he explicado en la pizarra. Los valores característicos se ponderan mediante unos coeficientes parciales de seguridad, uno que afecta a las resistencias, gamma sub m, y otro que afecta a las acciones solicitantes, gamma sub f, para reducir la probabilidad de fallo a límites aceptables. Esta forma de actuar recibe el nombre de método semiprobabilista, en donde tenemos inicialmente los valores medios, que os hemos comentado que no se utilizarán para evaluar que las solicitaciones medias son menores que iguales que las resistencias medias, los valores característicos, donde las solicitaciones características son menores o iguales que las resistencias características. Este aspecto lo utilizaremos, o este modelo lo utilizaremos para los estados límites de servicio. Y por otra parte tendremos los valores de cálculo, donde las solicitaciones de cálculo son menores o iguales que las resistencias de cálculo, que son valores ponderados, donde las solicitaciones de cálculo son las características por un coeficiente de seguridad, gamma sub f, de mayoración de fuerzas, y las resistencias de cálculo son las resistencias características divididas entre un coeficiente de resistencia de seguridad de resistencia de materiales. Las acciones están constituidas por el conjunto de fuerzas, momentos
y otro tipo de acciones aplicados a la estructura o elementos de la estructura, incluyendo las fuerzas que aparecen como consecuencia de modificaciones estáticas, descensos de apoyos o de las condiciones iniciales de los materiales, retracción, dilatación térmica, etc. Podemos clasificar las acciones según su variación temporal. Tenemos acciones permanentes, que están durante toda la vida de la estructura, como el peso propio de la estructura, acciones permanentes de valor no constante, acciones variables, como por ejemplo son las sobrecargas de uso, o las acciones climáticas, viento, nieve, temperaturas, etc. Y las acciones accidentales, como por ejemplo explosiones, impactos, sismo, etc. Su probabilidad de ocurrencia es pequeña, pero tienen gran importancia. Podemos clasificar también las acciones según su naturaleza, considerando las directas, como cargas de contacto y viento, y las indirectas, que inducen esfuerzos, como son la temperatura, los incrementos de temperatura, los asientos de la estructura, de la cimentación de esa estructura, o el sismo. El sismo acelera la estructura, entonces la fuerza se produce porque una masa acelerada genera una fuerza. No es por el propio sismo que tenemos la fuerza, sino por la fuerza inducida de la aceleración que genera el sismo. Por eso se llama una acción indirecta. También podemos clasificar las acciones según su variación en el espacio. Tenemos acciones fijas y acciones libres. En las fijas sabemos que su posición siempre es la misma y las libres, pues puede ser, por ejemplo, en un parking, un coche puede ir de una zona a otra, por lo tanto podemos tener una carga libre en toda la zona del parking. También podemos clasificarlas según su carácter repetitivo. Podemos decir que hay acciones estáticas y acciones dinámicas. Por otra parte, también tenemos que evaluar el valor de esas acciones. Como hemos comentado, hay un valor que es fundamental, que es el valor característico, que definimos como aquel valor en el que el 95% de los casos no es superado. Hay una excepción, que es el peso propio, en que siempre se suele plantear como la densidad por el volumen del elemento que estamos evaluando. Por otra parte, tenemos, además del valor característico, tenemos el valor representativo, que es fruto de multiplicar un coeficiente de frecuencia por el valor característico. Ese coeficiente de frecuencia dependerá de si la carga se produce muy frecuentemente o de forma poco frecuentemente o de forma casi permanente. Ese coeficiente de frecuencia adquirirá un valor de combinación cuando la intensidad de la carga en el estado en el que actúa simultáneamente con otra acción variable independiente. Esto quiere decir que vamos a tener en cuenta un valor en el que se produzcan diferentes acciones a la vez. Es decir, que estamos evaluando un caso en el que están las acciones producidas, por ejemplo, por las sobrecargas de uso y además se está produciendo la acción del viento. Ese valor de combinación no será tan alto como un valor frecuente, superado durante un 1% del tiempo de referencia. Y luego, además, tenemos también un valor casi permanente, superado durante un 50% del tiempo de referencia. Por lo tanto, el valor de cálculo al final será fruto del coeficiente de mayoración de cargas por la resistencia, por el valor característico, y por el valor representativo. El valor representativo viene determinado por el coeficiente de frecuencia que utilicemos en cada caso. Esto lo veremos de forma práctica. Yo creo que se ve mucho más claramente de forma práctica cuando se explica un ejemplo de dimensionado de una estructura. Sin embargo, aquí podemos ver a qué se refiere cada uno de estos valores. En el eje vertical tenemos el valor de una carga y en el eje horizontal tenemos el tiempo. Y ese valor de la carga se refiere al valor de la carga aplicado en una estructura. Como veis, el valor característico es ese valor que solo es superado un 5% de las ocasiones, por lo tanto, en el tiempo es muy pocas veces superado. Luego tenemos valores de combinación, en donde se producen varias acciones a la vez, viento, nieve y sobrecarga de uso, etc. Luego tenemos valores frecuentes, que por ejemplo podrían ser las sobrecargas de uso. Cuando solo se tiene una carga a la vez, pues tienes valores frecuentes y valores casi permanentes. Todos estos están representados por la carga característica multiplicada por un coeficiente
como hemos dicho, de frecuencia. El valor característico, valor que en el 95% de casos no será superado, en general, para el peso propio de la estructura se adoptará como acción característica un único valor deducido de las dimensiones nominales y de los pesos específicos medios de las densidades. Para los elementos de hormigón se tomarán las siguientes densidades: 2.300 kilos metro cúbico para hormigón en masa y 2.500 kilos metro cúbico para hormigón armado y pretensado. El acero tiene una densidad de 7.850 kilos metro cúbico. Para el resto de materiales se puede consultar el código técnico para saber los pesos específicos o densidades de cada uno de los elementos constructivos y de las cargas en general. Los coeficientes de seguridad en las acciones de edificación pues dependen de si estamos hablando de resistencia o estabilidad y de si estamos hablando de una situación favorable o una situación desfavorable. Hay cargas que para la estabilidad son favorables. Por lo tanto, esas cargas las minoraremos por estos valores de aquí. Si es un peso propio 0,90, si es un empuje del terreno 0,80 y si es una presión de agua por 0,85. Si la carga es variable, eso sí, la carga es permanente. Si la carga es variable, no la tendremos en cuenta si es favorable, porque puede no estar esa carga, por lo tanto no la tendremos en cuenta. Sin embargo, si la carga es desestabilizadora y son acciones permanentes, los valores se comprenderán entre 1,1, 1,35, 1,05, según el caso que consideremos, o el tipo de acción permanente que consideremos, y 1,50 si la acción es variable. Por otra parte, podemos evaluar la resistencia del elemento, en donde si la acción es permanente, en general la multiplicaremos por 1,35, y si la acción es variable, por 1,5. Sin embargo, si la acción, esto siempre teniendo en cuenta que sean desfavorables. Si son favorables, las acciones y son variables, no las tenemos en cuenta, las multiplicamos por 0. Una acción variable favorable no la tendremos nunca en cuenta. Y si la acción es permanente y es favorable, la reduciremos un 80%, la reduciremos un 20% si se trata de peso propio, la multiplicaremos por 0,8. Si es un empuje del terreno, la multiplicamos por 0,7 y si es la presión del agua, la multiplicaremos por 0,9. Esto lo veremos de forma más adecuada cuando hagamos un caso práctico. En un caso práctico se entiende enseguida esto de los coeficientes parciales de seguridad para las acciones. También tenemos, como hemos dicho, los coeficientes de simultaneidad que están definidos en la tabla 4.2 del documento básico de seguridad estructural de acciones en la edificación. El coeficiente chi sub 0 es el que referíamos a valores característicos con valor de combinación. Luego tenemos el coeficiente chi sub 1, que es el de casos frecuentes, que siempre se producen un 1% del tiempo, y el chi sub 2 para acciones casi permanentes. Entonces, las sobrecargas correspondientes las multiplicaremos por estos coeficientes chi cuando estemos en general evaluando estructuras de edificación. Para zonas residenciales, por ejemplo, chi sub 0 vale 0,7, chi sub 1 vale 0,5 y chi sub 2 vale 0,3. Aquí tenemos todos los posibles casos que contempla el Código Técnico de Edificación. Zonas residenciales, administrativas, destinadas al público, transitables o no transitables de cubiertas, de nieve, de viento, de temperatura, acciones variables del terreno, etc. ¿Cómo valoremos el estado límite último? Pues tendremos en cuenta situaciones permanentes o transitorias, situaciones extraordinarias o accidentales y situaciones sísmicas. En las situaciones permanentes o transitorias, las cargas gravitatorias las multiplicaremos por gamma sub g, las cargas de pretensado por gamma sub p, una de las cargas, la dominante de las sobrecargas, la multiplicaremos por gamma sub q1 y las demás por gamma sub q1 y por su coeficiente chi correspondiente sub 0. Hay que tener en cuenta que las situaciones permanentes o transitorias también las podríamos tildar de situaciones normales. En las situaciones extraordinarias o accidentales, los coeficientes de mayoración de las cargas varían. Y varían específicamente en las sobrecargas, donde en las sobrecargas la carga dominante la multiplicaríamos por chi sub 1 y las demás cargas por chi sub 2. Y en situaciones sísmicas, fíjense que no se mayoran
las cargas producidas por el pretensado ni por las acciones accidentales, y se multiplican por chi sub 2 todas las cargas concomitantes que se producirían a esas acciones sísmicas. Esto, repito, suele ser más adecuado verlo en teoría, pero sobre todo aplicarlo en práctica, porque visto así, a priori es difícil de entender. Sin embargo, cuando se hace un ejercicio se ve enseguida a qué se refiere esto de evaluar las acciones que se producen en una estructura y cómo se mayoran y se minoran las cargas. Por otra parte, tenemos un aspecto parecido cuando evaluamos estos límites de servicio, en donde la combinación característica que puede producir efectos irreversibles, que es una como combinación poco probable, tenemos las cargas gravitatorias, las cargas de pretensado y las sobrecargas que no se mayoran, y luego a partir de la segunda sobrecarga se multiplican por chi sub 0, que es un coeficiente que está entre 0 y 1, por lo tanto se están minorando. Esto es para una combinación característica. Para lo que llamamos una combinación frecuente, en donde se producen acciones de corta duración que puedan producir efectos reversibles, pues en esas combinaciones frecuentes las evaluaremos con las acciones gravitatorias sin mayorar, los pretensados sin mayorar, la primera de las sobrecargas o la más importante de las sobrecargas mayoradas o minoradas por un coeficiente chi sub 1 y el resto minoradas por un coeficiente chi sub 2. Y en las combinaciones casi permanentes, todas las sobrecargas van minoradas por un coeficiente chi sub 2, en donde evaluamos las acciones de larga duración. Esto, repito, creo que se entiende muchísimo mejor con los ejercicios que hagamos en clase. La aptitud en servicio sirve fundamentalmente para evaluar flechas. También se pueden evaluar desplomes, pero fundamentalmente durante el curso evaluaremos flechas. La flecha es la deformación perpendicular a la directriz de la barra que se produce en una viga, y la evaluaremos para tener en cuenta tres aspectos: la integridad de los elementos constructivos, el confort de los usuarios y la apariencia en obra. Ahora no voy a ahondar más porque esta diapositiva se va a repetir más adelante cuando evaluemos específicamente las flechas, pero que sepáis que se evalúan estos tres aspectos: integridad de los elementos constructivos que están encima o debajo del forjado que estamos analizando o de la viga que estamos analizando, confort de los usuarios, se reduce la flecha o se intenta dimensionar la flecha que producen acciones de corta duración para de forma indirecta reducir las vibraciones que se producen en un forjado, y la apariencia en obra también es un aspecto que se va a dimensionar. Como he comentado antes, también la aptitud de servicio se refiere a los desplazamientos horizontales. Vamos a dimensionar las estructuras para que haya como máximo un desplome de planta a planta como el que se ve aquí, de la altura a partir de 250, y un desplome total como máximo de 1/500avo de la altura total del edificio. Como he dicho antes, las vibraciones en obra se pueden evaluar de forma directa, haciendo un análisis dinámico de la estructura, pero también, como he dicho antes, las vibraciones se pueden analizar de forma indirecta. Que sepáis que se admite que una planta de piso susceptible de sufrir vibraciones por efecto rítmico de personas es suficientemente rígida si la frecuencia propia es mayor de 8 Hz en gimnasios, 7 Hz en salas de fiesta y 3,4 Hz en locales de espectáculos con asientos fijos. Bien, esto se puede analizar de forma dinámica o de forma simplificada, como hemos comentado antes, analizando el confort de los usuarios, limitando la flecha producida por acciones de corta duración a un 350avo de la luz. Si se realiza este análisis, no es necesario evaluar el análisis dinámico por lo tanto, la aptitud en servicio frente a las vibraciones de la estructura. Y con esto hemos acabado el tema de seguridad estructural, que espero que estudiéis pertinentemente y que preparáis para el examen.